Bueno, entonces otra vez estábamos trabajando con variables aleatorias, en general discretas, vimos, pero hay, hay un caso en particular que me interesa mucho, porque yo lo uso mucho, y pues siempre sale, ¿no? Que es el de variables aleatorias Bernoulli. Entonces, una variable aleatoria Bernoulli es una que solo puede tomar dos valores, uno y cero, o cero y uno, y toma el valor uno con probabilidad P y el valor cero con probabilidad uno menos P. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, cuando íbamos como tomando los valores, decíamos que si U era uniforme cero uno, X iba a ser igual a cero, si solo si U era menor o igual que la probabilidad de que X valga cero. Entonces, X es igual a cero si solo si U es menor o igual que uno menos P. Y como solo puede haber dos valores, X va a ser igual a uno si solo si U es mayor que uno menos P. ¿Ok? Entonces, ¿sí se acuerdan de esto? No estoy diciendo cosas que no tengan sentido. Ok. Entonces, podemos reacomodar un poquito las cosas y podemos ver que X va a ser igual a uno si solo si 1 menos U es menor que P. ¿Ok? Aquí nada más estamos reacomodando cosas. Ahora recordemos que uno menos U es una uniforme cero uno. Entonces, vamos a tener que X es igual a uno si solo si una uniforme cero uno es menor que P. Y va a ser cero en otro caso. Entonces, para poder simular una variable aleatoria Bernoulli, pues lo que vamos a hacer es, vamos a simular una uniforme cero uno. Si la uniforme es menor que P, entonces X va a ser igual a uno. Y en otro caso, X va a ser igual a cero. Entonces, eso, por ejemplo, cuando queremos programarlo, literal lo podemos hacer con un booleano y convertirlo, por ejemplo, el verdadero a uno y el falso a cero, que usualmente así está programado todo. Entonces, cuando ustedes trabajen con booleanos y los sumen o los multipliquen por números, justamente va a ser esa transformación. Ya no van a tener que hacer nada más. Y les digo, o sea, esto yo lo uso mucho para hacer simulaciones, porque me permite como hacer cosas bastante rápidas. Si quiero nada más cero uno en lugar de simular binomiales con un parámetro n igual a uno. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda en esta parte? No, ok. Entonces, esta parte es sencilla, pero vamos a aprovechar esta simulación para generar variables aleatorias un poquito más generales que también utilizo mucho. Por ejemplo, que en lugar de que sea cero uno sea menos uno uno o menos dos dos o cualquier cosa. Entonces, si ahora X es una variable aleatoria que solo puede tomar dos valores, A y B, eh, donde están ordenados A menor que B, y decimos que X es igual a B con probabilidad P y A con probabilidad uno menos P, entonces, del ejemplo anterior, ya sabemos simular las Bernoulli. Entonces, variables aleatorias cero uno son súper sencillas. Y lo que vamos a hacer es que esa Bernoulli la vamos a transformar por medio de esta transformación. O sea, vamos a aplicarle esta transformación B menos A por Y más A. Y eso va a ser la variable aleatoria X, o sea, va a ser igual en distribución. ¿A qué se refiere eso? Que la probabilidad de que esta transformación sea igual a A también va a ser uno menos P, y la probabilidad de que esa transformación sea igual a B es P. Entonces, vamos a ver que eso sí es cierto, lo cual es sencillo porque, a ver, ¿qué tiene que suceder para que esto de acá de la derecha sea igual a A? ¿Cuánto tiene que valer Y?
A ver, queremos que lo de la derecha valga A. Entonces, Y va a tener que valer 0. Entonces, justo lo que les digo, o sea, B menos A más Y más A igual a A. Eso sucede si solo si Y es igual a 0. Y en el otro caso, tenemos que B menos A por Y más A es igual a B si solo si Y es igual a 1. Entonces, por esa situación, resulta que esta probabilidad de que B menos A por Y más A igual a B, que esto es igual a P, y pues la probabilidad de que esa transformación de Y sea igual a A es 1 menos P. Entonces, pues lo que basta es simular una variable aleatoria de Bernoulli y aplicarle la transformación que les estoy dando aquí arriba. Y pues en particular, si A es menos 1 y B es 1, que por ejemplo los de procesos me vieron mucho usar esa cosa, entonces va a ser igual a 2 veces la variable aleatoria de Bernoulli menos 1. ¿Ok? Entonces hasta aquí, ¿cómo vamos? Les digo, esta cosa la uso mucho y solo por eso se las doy. A pesar de que sea, digamos, como pues medio trivial, prefiero verla y ya. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, esta parte toda está bonita, entonces vamos a seguir. El ejemplo 8, algunos ya lo vieron, es Box-Müller. A ver, ¿quién sabe qué es Box-Müller? Sanz Fernando. Fernando no participa ahorita. No, o sea, también los de Proba 2 que llevaron con Begoña y también ahorita con Ana, esta AME que se acaba de unir. Ya vieron Vox Müller. Exacto, sí, yo me acuerdo que tú lo diste. A ver, ¿quiénes están? Todos deben de saber. Sí, 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 es vale, es vale, es vale. Eh, sí. A ver, entonces, si no se acuerdan por el nombre, los voy a decir. Entonces, vamos a generar variables aleatorias normales, estándar, 0, 1, usando variables aleatorias uniformes. Entonces, ¿qué es lo que se hace con Box-Müller? Pues tomamos dos variables aleatorias uniformes, independientes, definimos z1 como la raíz cuadrada de menos 2 veces el logaritmo de una de las uniformes por el coseno de 2pi por la otra uniforme, y z2 es igual a casi lo mismo, pero en lugar de coseno, usamos seno. Entonces lo que vamos a tener es que z1 y z2 son normales 0,1 independientes. ¿Ok? Entonces si queremos generar normales 0,1, basta que generemos uniformes, que esas ya sabemos generarlas, y les aplicamos esta transformación. Y ya, estarán. ¿Va? A ver, entonces, ¿se acuerdan de cómo es la demostración? O bueno, ¿podrían hacer la demostración solitos? Dije que Fernando no participa. Ok. Ni José ni Fernando pueden participar. Tampoco Revés, ni Méndez Torres, ni Méndez, ni cualquier combinación posible. A ver. ¿No? ¿Ya nos acuerdan? Ok. Qué bueno que... La demostración. Entonces, para esta transformación dada, es una transformación de R2 en R2. Hay una inversa. ¿Ok? Y la inversa va a estar dada por estas dos funciones. Entonces, U1 va a ser la exponencial de menos un medio de z1 al cuadrado más z2 cuadrada. Y U2 va a ser 1 entre pi por
el arco tangente de z2 entre la raíz cuadrada de z1 al cuadrado más z2 cuadrada más z1. Entonces, esa es la inversa. Acuérdense, para usar el teorema de cambio de variable, lo que necesitamos es la inversa, calcular el jacobiano, luego el determinante, bueno, calcular la matriz jacobiana de la inversa, luego el determinante de la matriz jacobiana de la inversa, que es el jacobiano, y luego el valor absoluto del determinante. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a calcular justamente ese valor absoluto, que va a ser 1 entre 2pi por la exponencial de menos un medio de z1 al cuadrado más z2 cuadrada. ¿Va? Entonces, no hago todas las cuentitas porque sí son muchas y más adelante me voy a atorar un rato con unas porque son horribles. Entonces, la cuenta es derivar y sacar determinante. Pero es este, ¿vale? Ahora vean que si z1 y z2 son reales, cuando lo elevan al cuadrado y lo suman, les da algo mayor o igual que cero. Dividido entre menos un medio les da algo menor o igual que cero. Y la exponencial de algo negativo es menor que 1, pero mayor que cero. Entonces, para cualesquiera reales, u de 1 evaluada en z1, z2 está en 0,1. Por otra parte, justo esta definición de u2 hace que el arco tangente nos dé valores entre 0 y 2pi, no, entre 0 y pi. Y cuando dividimos entre 1 sobre pi, también nos da valores entre 0 y 1. Entonces, lo que vamos a tener es que para cualesquiera reales, u1 y u2 están en 0,1. ¿Y por qué es importante eso? ¿Cuál es la distribución de u1 y u2? Exacto, son uniformes, 0,1. Entonces, cuando apliquemos el cambio de variable, la densidad de z1 y z2 va a ser distinta de 0 para cualquier real, o sea, para cualquier par de reales. Por eso es que importa tener esta condición. Entonces, pues, justamente como u1 de z1 y z2 y u2 de z1 z2 están en 0,1 y son uniformes independientes, entonces por el teorema de cambio de variables simplemente es poner el determinante, bueno, el valor absoluto del determinante y ya acabamos. ¿Y por qué con esto podemos concluir que z1 y z2 son normales, independientes, o sea, normales 0,1, independientes? A ver si se acuerdan. Porque eso es más que suficiente para decir que sí son normales, 0,1, independientes. No le hagan como todos en proba 2 que se ponen a sacar las marginales. Um, y de repente multiplican y ya todo sale. ¿Alguna idea? ¿Algo? ¿Cualquier cosa? A ver, ¿qué pasa si tienen dos variables aleatorias continuas y la densidad conjunta la pueden poner como el producto de las
con el producto de una función que depende de una de las variables por otra función que depende de la otra variable. ¿Qué pueden concluir? Independencia. Exacto. Entonces, si ustedes ven aquí, la exponencial la pueden separar en dos exponenciales. Entonces ya les queda que es 1 entre 2pi por la exponencial de menos un medio z1 cuadrado. Y todo eso por la exponencial de menos un medio de z2 cuadrado. Entonces ya con eso pueden asegurar la independencia. Y para ver que son normales, pues justamente uh, las partes que dependen de z1 corresponden a la normal 0,1 y la parte que depende de z2 corresponde a la normal 0,1. Entonces, ya con eso. Con que ustedes puedan identificar la parte que depende de la variable de una densidad, con eso va a bastar aquí. No necesitamos calcular la densidad explícitamente, o sea, si tenemos una constante por la densidad, ya acabamos. Pero luego les platico más de eso. Entonces, esta demostración estaba rápida, entonces, porque me salté muchos pasos. Pero, ¿sí? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces va el siguiente ejemplo. Entonces, hasta el momento hemos simulado variables aleatorias que geométricas, uniformes, exponenciales, Weibull. ¿Qué otras hemos generado? Ah, bueno, acabamos de ver la normal, Bernoulli, variables aleatorias con valores en solo dos puntos y discretas. ¿Qué otras variables aleatorias importantes faltan? O bueno, ¿qué otras distribuciones faltan? Gamma y beta. Exacto. Gamma va con doble M, pero está bien. Gracias. Entonces, la primera que vamos a atacar ahorita es la beta. Entonces, vamos a simular, bueno, vamos a ver cómo generamos variables aleatorias beta a partir de variables aleatorias uniformes. Entonces, el teorema que vamos a usar es el teorema de Young, que lo que dice es que si tomamos dos uniformes 0,1 independientes, entonces condicional en que esta suma sea menor o igual que 1, el cociente de la primera uniforme a la 1 entre alfa entre quién sabe qué cosa, va a ser beta, alfa, beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué se imaginan que vamos a tener que hacer para simular una beta? O sea, den ideas. Antes de que yo les ponga el algoritmo con palabras, piensen un poquito lo que quiere decir este teorema. O cómo usarían este teorema para simular variables aleatorias beta. A ver, vean el teorema, analícenlo y propongan una forma en la cual podrían generar las variables aleatorias. Yo aquí me espero, tengo mi agüita, debería de tener café, pero bueno.
¿Cuánto silencio? A ver, ¿qué es lo que les está diciendo? Si ustedes simulan variables aleatorias, bueno, sí, si ustedes simulan dos variables aleatorias uniformes, les aplican esa transformación de uno entre alfa y uno entre beta, van a tomar el cociente. Pero ¿cuándo van a hacer ese cociente para conseguir una beta? Cuando el denominador cumpla la condición de que sea menor o igual a uno. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a simular dos variables aleatorias uniformes, vamos a sacar ese denominador, vemos, si es menor o igual que uno, entonces hacemos el cociente y ya decimos que es una beta. Si fuese mayor que uno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues desechamos la simulación y hacemos otra vez, o sea, volvemos a simular otras dos, vemos si el denominador cumple la condición y así, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a utilizar. O sea, vamos a simular dos variables aleatorias uniformes. Si la suma de las transformaciones es menor o igual que uno, entonces hacemos el cociente y ya, es la beta. Si no, pues vamos a simular otras dos y repetimos el paso anterior cuantas veces sea necesario. ¿Va? Ok. Y es importante que tengan este algoritmo, o bueno, que le entiendan al algoritmo la idea, porque es el primer acercamiento que vamos a tener a los algoritmos de aceptación y rechazo, que no creo que me dé tiempo de verlo hoy, pero es el primer como, algoritmito que vamos a tener que no sea una transformación. Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces, lo que voy a calcular ahorita es la distribución acumulada condicional a que se cumpla la condición, condicional al conjunto en donde se satisface que esta suma es menor o igual que uno. Entonces, vamos a suponer que uno y U2 son independientes, uniformes, 0, 1, y vamos a tomar X en 0, 1. ¿Por qué basta X en 0, 1? Pues miren, 1 y U2 son uniformes 0, 1. Entonces, para X menor o igual que 0, la probabilidad acumulada es 0. Y para X mayor que 1, como este cociente, como esta parte de aquí arriba, como el denominador, el numerador, aparece en el denominador más otra cosa positiva, entonces este cociente es menor o igual que 1. Entonces, cuando X es mayor o igual que 1, la probabilidad es 1. Por lo tanto, nos podemos restringir solo a ver qué pasa en X entre 0 y 1. ¿Sale? Entonces, les digo que aquí es una talacha enorme, pero vamos a irla haciendo paso por paso. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? ¿Cómo se define la probabilidad condicional? Como la intersección de los dos entre la probabilidad de lo que ya se dio. Exacto, entonces es la probabilidad de la intersección, o sea, la probabilidad de que ambas cosas sucedan, entre la probabilidad de la condicional. ¿Ok? Entonces, y reacomodé un poco los términos para escribir un poquito más compacto. Entonces, el denominador lo pasé multiplicando.
Luego hice la intersección, que es la probabilidad de aquí arriba, y la probabilidad de acá abajo. Ahora, lo que voy a hacer es, pues fíjense que en esta primera condición, bueno, en esa primera parte de la prueba, tengo en el lado izquierdo U1 elevado a la 1 entre alfa y también lo tengo del lado derecho. Entonces voy a pasar todo lo que tenga que ver con U1 de 1 entre alfa del lado izquierdo, todo lo que tenga que ver con U2 a la 1 entre beta del lado derecho. ¿Vale? Entonces, ese es simplemente el paso que hago aquí. Eh, Literal, todo lo que tiene que ver con U1 lo dejo del lado izquierdo y todo lo que tiene que ver con U2 lo dejo del lado derecho. ¿Sale? Entonces, para hacer un poquito más fácil todo, voy a ir trabajando por partes, el denominador y el numerador. Entonces, primero voy a hacer el numerador, porque es más sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el numerador, el denominador. ¿Vale? Entonces, el denominador es esta probabilidad. ¿Y cómo calculan esa probabilidad? A ver, ¿cómo la harían? ¿Cómo la harían? Aquí sí ya puedes participar, José, Fernando, Revés, como quieras que te digamos. Estoy cocinando. Entonces no quieres participar, ok. Pero bueno, ¿cómo calcularían esa probabilidad? Antes de decirles cualquier cosa, una posible solución es que tomen la densidad condicional y digo la densidad conjunta y vean cuál es la región sobre la cual van a tener que integrar y así un buen, ¿no? Pero les voy a decir una cosa. ¿Por qué no usamos probabilidad total, versión continua, condicionando en los valores que pueda tomar U2? Entonces, eso sería igual a la integral de 0,1 de la probabilidad de 1 a la quién sabe qué, menor o igual que 1 menos U2 a la algo, condicionado en que U2 valga un valorcito. Eso por la densidad de U2, que es una uniforme 0,1, entonces es 1, con respecto a un parámetro. Ahora, sustituyen y entonces les queda lo siguiente. Ya me deshice también del 1 entre alfa, lo pasé a alfa. Entonces, por probabilidad total, ustedes tienen que esta probabilidad de la izquierda es lo mismo que la probabilidad de la derecha. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale esa probabilidad? A ver, cuando t está entre 0 y 1, t a la 1 entre beta también está entre 0 y 1. 1 menos t a la 1 entre beta también está entre 0 y 1. 1 menos t a la 1 entre beta, todo a la alfa, también está entre 0 y 1. Y U1 es una uniforme 0,1. Entonces, la probabilidad de que U1 sea menor o igual que toda esta chunche es nada más y nada menos que, ¿qué? Que toda esta cosa. Entonces, eso va a ser igual a la integral de 0 a 1
de uno menos t a la uno entre beta a la alfa. Ahora, pueden hacer el cambio de variable a w igual a t entre, digo, a la uno entre beta, por favor, y decirme cuánto queda. Bueno, ya. Eh, yo hago el cambio de variable. Entonces, bajo el cambio de variable, bueno, en este caso hice también t. Terrible idea, pero básicamente es, si ponen w igual a t a la uno entre beta, los límites de integración se quedan igual y va a salir un beta por t a la beta menos uno del diferencial y aquí adentro queda uno menos t. A ver, ¿eso a qué cosa se parece? O más bien, esa integral, ¿qué es? O sea, saquen la beta y esa beta no importa. Lo que les queda dentro de la integral, ¿qué cosa es? Es la función beta, exacto, evaluada en alfa más uno y beta. Entonces, la función beta va a ser igual a un cociente de gamas. Entonces, sacan la beta como constante y va a quedar gamma de alfa más uno por gamma de beta entre gamma de alfa más beta más uno. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuánto vale el denominador. Y si lo pueden apuntar por ahí, porque lo vamos a necesitar más adelante. Pero bueno, aquí ya tenemos el denominador. Es una cosa pues, bastante bonita, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? O sea, salvo cosas de cálculo, ¿alguna duda que tengan? Ok. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vamos a lo que sigue. Entonces, ya tenemos. Ah, bueno, si copiaron ya el denominador, avísenme cuando lo copien, porque les digo, sí lo vamos a usar. Y sí me voy a saltar algunas cuentas, pero. ¿Ya? Ok. Si alguien ya lo tiene, ya. Entonces, ahora vamos a calcular el numerador. El numerador, si se acuerdan, era esta cosa aquí horrible. Entonces, ¿por qué pasé el u1 a la izquierda? Bueno, el u1 a la 1 entre alfa. Lo que tenemos es que u1 de 1 entre alfa es menor o igual que este cociente de x por u2 a la quién sabe qué. Y al mismo tiempo, u1 de 1 entre alfa tiene que ser menor o igual que esta resta. Entonces, ¿qué podemos decir de u1? Tiene que ser menor o igual que qué cosa. No es el máximo. No es el máximo. Entonces, uno de 1 entre alfa tiene que ser menor o igual que el mínimo entre las dos cosas de la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculan esa prueba?
¿Cómo le harán para calcular esa probabilidad? Pues igual que le hicimos en el caso del denominador, prueba total, caso continuo, y usamos independencia por ahí. Y algunas cosas extras, o me salto pasos ya aquí porque ya los hicimos arriba. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 del mínimo de x sobre 1 entre x por t a la 1 entre beta y 1 menos t a la 1 entre beta. Y el mínimo lo elevamos al alfa. ¿Ok? Entonces, díganme si siguen conmigo. Porque ¿cómo le vamos a hacer para calcular esa integral? Ah, no, pero tú estás cocinando, tú no cuentas. A ver, sí, 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 ya sé. No se te vaya a quemar tu comidita. No, no quieres comida quemada. Entonces, ¿cómo calculan esa integral? Cuadratura global. ¿Qué te pasa? No. Ah, no sean así. A ver, lo que vamos a hacer es, vamos a ver en qué región el mínimo resulta ser el primer argumento, o sea, resulta ser t a la 1 entre beta por ese cociente de x, y en qué región el mínimo resulta ser 1 menos t a la 1 entre beta. Ahora, si hacen las cuentitas, la región en la que el mínimo es el primer argumento es cuando t está entre 0 y 1 menos x a la beta, y el mínimo es el segundo argumento de 1 menos t a la beta, digo 1 menos x a la beta, hasta 1. Entonces, ya teniendo esa separación de regiones, pues lo que vamos a tener es que se separen dos integrales. ¿Ok? Y como estaba la alfa, entonces el argumento sale elevado al alfa. ¿Va? Ok. ¿Cómo van todos hasta aquí? El intervalo se separa por la región en la que puede caer el mínimo. Sí, 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 justamente, o sea, como el mínimo resulta ser el primer argumento entre 0 y 1 menos x a la beta, entonces, si integramos de 0 a 1 menos x a la beta, pues resulta ser esta parte elevada al alfa. Y en la otra parte del intervalo va a ser 1 menos t a la 1 entre beta. Entonces, sí, estoy separando la integral justamente para como que el mínimo sea o una cosa o la otra. A ver, entonces, aquí, si ustedes así se le quedan viendo esta integral, en realidad solo hay una que pueden calcular explícitamente y es la primera. La segunda no se puede calcular explícitamente. O al menos no estoy muy seguro que se pueda. Entonces ya no lo intenté. Quédense le viendo feo. Sí, 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 sí. Porque en realidad, si quisiéramos ser ñeros, que no lo vamos a hacer, podríamos decir, ok, aquí ya tenemos algo que depende de x, ya podemos derivar. Y esta parte, o sea, esta integral es fácil derivarla con respecto a x, por regla de Leibniz,
Sin embargo, aquí tenemos un cociente de x por 1 menos x al alfa y tenemos la integral, que esta integral otra vez vuelve a ser sencilla derivarla con respecto a x, pero pues con ese cociente ya todo se vuelve feo, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo explícito y bueno, yo ya hice el cálculo. Entonces les queda que la primera integral se simplifica a esta cosa, beta entre alfa más beta por x al alfa por 1 menos x a la beta. Y la otra la dejé como integral. Pero están de acuerdo que esto ya lo podemos derivar súper sencillo. Supongo que eso es programación no lineal. De esas materias que te gustan. A ver, entonces, les digo, ya teniendo esta expresión, esta ya la vamos a poder derivar. Pero bueno, aquí me voy a quedar con el numerador, entonces ah, les conviene copiarlo para que me digan cuál sería justamente. Ahora sí, ya tenemos todo para la probabilidad condicional, ¿vale? Entonces vamos a juntar todas las cosas, así vamos a revolverlo. Entonces ya tienen el numerador. Ya, ok. Entonces, sustituyendo, ya ni se los pedí, pero bueno, es justamente el numerador por el recíproco del denominador que habíamos obtenido. Entonces, chequen las cuentitas, que sí esté bien. O sea, justamente la probabilidad condicional va a ser igual a esta cosa. Pero esta es la probabilidad condicional. Bueno, esta es la distribución acumulada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a derivar y vamos a ver si la derivada nos da una densidad. ¿Y qué densidad vamos a buscar? La beta con parámetros alfa beta. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice la derivada de esta cosa? Diosito, sí, sí, sí. Entonces vamos a derivar y, bueno, les doy el primer paso. La constante de afuera se queda como constante. Luego, no, ya había salido algo más. Luego, a ver, aquí aplicamos regla del producto, entonces queda alfa por x al alfa menos uno por 1 menos x a la beta. Luego aplicamos regla del producto y ah, composición para ver que eso es menos beta cuadrada entre alfa más beta por x al alfa por 1 menos x a la beta menos uno. Y justamente por regla de Leibniz, regla de composición y un montón de cosas más, esto va a ser igual a más beta veces x al alfa por 1 menos x a la beta menos uno. ¿Sale? Entonces, confíen en las cuentas, porque ahora sí. Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un alfa entre, uno entre alfa más beta, lo vamos a sacar del paréntesis. Entonces, cuando lo sacamos, vamos a tener gamma de alfa más beta más uno entre alfa más beta. Eso va a ser igual a gamma de alfa más beta. ¿Sale? Entonces, lo voy a quitar esa parte. Entonces, quitando justamente este alfa más beta del paréntesis, ahora la constante se vuelve gamma de alfa más beta entre beta de gamma de alfa más uno por gamma de beta. Todo esto por estos dos primeros términos se quedan igual sin el alfa entre beta, digo, sin el alfa más beta. Y lo que termina sucediendo es que
queda dos veces, uno multiplicado por alfa y otro multiplicado por beta. Entonces, ahí tenemos algo. Ahora, ¿qué pueden ver? Así, directamente de qué, qué tenemos ahí hasta el lado derecho en los dos renglones. Sí, tenemos un chingo de X. No voy a decir que no. Son muchas X. Y escribirlo en LaTeX es horrible. Pero fíjense en este término. Este término y el de abajo coinciden. Entonces los cancelamos. Ya les decimos adiós, adiós mundo, ustedes no existen, nosotros vamos a ser felices sin ustedes, los términos se van, no los queremos nunca. Entonces ahí tenemos eso. Ahora en esta parte vamos a factorizar términos en común. ¿Qué términos en común hay? Está la alfa, está la beta, está x a la alfa menos 1 y está 1 menos x a la beta menos 1. Entonces todo eso lo podemos factorizar. Ahora, ¿qué pasa con esta beta y con esta beta? Se cancelan. Luego, ¿qué pasa con esta alfa y este gamma de alfa más 1? No estoy seguro de haberlo, de no haberme saltado el paso, entonces, antes de poner lo que sigue, o sea, justo, ¿qué pasa con el alfa y el gamma entre alfa más 1? Bueno, si no se acuerdan, da gamma de alfa. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es gamma de alfa más beta entre gamma de alfa por gamma de beta. Ahí ya tenemos la constante de la beta. Ya estamos súper chido. Luego, como sacamos x al alfa menos 1 y 1 menos x a la beta menos 1, de este primer término lo que nos va a quedar es 1 menos x. Y del segundo término lo que nos va a quedar es una x. Por lo tanto, nos va a quedar todo esto. Ah, sí, no hice el paso. Ahora, este paréntesis de aquí, ¿cuánto da? 1. Y entonces, ¿qué acabamos de obtener? Después de toda esa talacha que obtuvimos, la densidad de la beta. Uf, ya. Justamente tenemos que, ahora sí, la densidad, bueno, o sea, de la distribución condicional que habíamos obtenido, derivando, obtenemos la beta. ¿Qué podemos decir? Que el cociente condicionado a que la suma sea menor o igual que 1, sí es una beta con los parámetros deseados. ¿Va? Entonces, es la primera vez que hago la demostración completa. Siempre había encontrado forma de saltarme la demostración, pero esta vez sabía que hacerla. Y nada más para que vean todo el desarrollo que se puede necesitar para hacer una simulación de una variable aleatoria tan común y rupestre como es la beta. ¿Ok? O sea, a diferencia de la exponencial, de la Bible, de las uniformes, simular una beta, pues a lo mejor el resultado no es tan complicado, pero demostrar el resultado resultó ser una talacha horrible. Ahora, la gama. Vamos a trabajar ahorita con esa. Pero vamos a trabajar con una gama un poquito especial. Vamos a simular la gama con parámetro alfa menor que 1 y parámetro lambda o beta, como quieran llamarle, igual a 1. Pero ahorita lo hacemos. Güey. Luego les enseño más cosas.
O sea, primero, espérate, o sea, espérate. Pero bueno, entonces, les digo, o sea, tener el resultado es padre, es sencillo, pero como ven, las demostraciones a veces van a requerir mucha talacha y pues no hay de otra. Entonces, ¿cómo ven esta forma de simular esta forma de simular betas? Les digo, es una distribución que nos enseñan desde prueba uno que podemos calcular momentos, pero que simular resultó no ser directo. Entonces, es importante ver el ejemplo, ver la demostración. Y ahora sí. A ver, ahorita vamos a generar variables aleatorias gamma con parámetros alfa y 1. Y alfa menor que 1 en específico. Ahora, eh, todas las variables aleatorias gamma que vayamos a simular por el momento van a tener parámetro 1. Y eso ya nos va a dar el caso general con cualquier parámetro de forma o de escala o cualquier tasa. Y antes de ver cómo hacer esta cosa, ¿por qué podemos quedarnos solo con el caso 1? O sea, ¿por qué con lambda o beta igual a 1? A ver si se acuerdan. O sea, las relaciones entre las distribuciones son, son talachudas, pero hay que sabérselas algunas. Si ustedes toman una variable aleatoria gamma de parámetro alfa 1 y la dividen entre lambda, lo que van a obtener es una variable aleatoria gamma con parámetro alfa lambda. Entonces, si ustedes saben generar variables aleatorias alfa 1, ya saben generar cualquier gamma. ¿Ok? Si no, luego vemos. Entonces, vamos a ver cómo generar variables aleatorias gamma con este parámetro. Y en particular ese parámetro porque todavía no sabemos qué hacer con un parámetro más grande. Entonces, para hacerlo, ahora ya no les voy a decir la forma, sino que vamos a ver cómo se deduce. Entonces, vamos a considerar, y doy hasta ahorita esta variable aleatoria porque vamos a usar la beta y la exponencial. Ya vimos cómo simularlas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar y, una beta, con parámetros 1 alfa y 1 menos alfa, y vamos a tomar z exponencial con parámetro 1. Vamos a pedir que sean independientes. Entonces, por la independencia, ¿cuál va a ser su densidad conjunta? Aquí les toca a ustedes. O sea, si la quieren también, si quieren hablar, porque escribir es un poquito tardado. Tú sigue cocinando. Bueno, está bien. Yo les doy la densidad condicional, digo, la densidad conjunta. Es la densidad de la beta, que es y al alfa menos 1 por 1 menos y a la 1 menos alfa menos 1, entonces quité los unos, entre la función beta de alfa y 1 menos alfa por la exponencial de menos z y las indicadoras. Y tiene que estar en 0,1 y z tiene que estar en r más. Ahora sí le puse el más. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a considerar la transformación x igual a y por z y w igual a z. Entonces, ahora sí, aquí ya a ustedes les toca darme la densidad de xw.
Bueno, ¿qué harían para sacar la densidad? Aplicar el formulazo que les dejé de tarea. O sea, sí, pero no. Los formulazos son malos. Que no hay otra con cambio de variable, pero está bien. Sí, 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 o sea, cambio de variable es formulazo o formulazo o formulazo. Lo del jacobiano, ok. Entonces, sí. Pero justamente z va a ser igual a w y y va a ser igual a x entre z, que es x entre w. Entonces ya podemos poner a y y a z en términos de x y w. No hay problema. El jacobiano va a ser lo de las parciales. Creo que queda 1 entre w, luego menos x entre w cuadrada, 0 y 1. Entonces, cuando ustedes sacan el determinante, les queda, ¿qué les queda? Uno entre w. El determinante es 1 entre w. Entonces ya aplican el formulazo y si hacen todas las cuentitas, les queda esto de acá. ¿Va? Sí, yo sé que se la saben, pero se las dejábamos de tarea, entonces se tardaban un rato haciendo la de tarea. Por eso yo hice todos los cálculos antes. Entonces la densidad conjunta de x y w es esta. Ahora, de aquí, ustedes tienen que w tiene que ser mayor que cero. Ahora, por otra parte, fíjense en esta indicadora. Esa indicadora vale 1 si solo si x entre w está entre 0 y 1. Entonces, pasan multiplicando la w, que es positiva. Entonces, esa indicadora es 1 si solo si 0 es menor que x y x es menor que w. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven esa relación, van a ver que la densidad es distinta de 0 si solo si 0 es menor que x, menor que w y w es finito. ¿Vale? De acuerdo. ¿Y por qué? Bueno, ya me salté de la siguiente página, entonces ya vieron que voy a sacar una marginal, pero ¿por qué necesito esto? O sea, ¿por qué necesitamos esta condición? O sea, cuando saquemos la marginal, vamos a sacar la marginal de x. Entonces, cuando sacamos la marginal, tenemos que hacer la integral sobre todos los posibles valores de w. ¿Están de acuerdo? Ahora, justamente para una x fija, w tiene que estar
acotada por abajo por x. Entonces, cuando saquemos la marginal, vamos a tener que, o sea, la integral va a depender de x. Y en este caso, la integral va a ir de x a infinito para x mayor que 0 y 0 en otro caso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? O sea, fuera de cosas de calculito. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Puedes ir al baño? Sí, sí puedes ir al baño. De hecho, me preocupa que me pidas permiso. No mandes mensajes nomás mientras estás ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué cosas son constantes en esta integral? En esta integral son constantes esto que depende de x y el 1 entre beta. Eso es constante con respecto a la integral. Y lo que depende de w es esta parte. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer esta integral? Y ahora sí ya les redujo un buen el problema. Pero... ¿qué se les ocurre? Llorar. Aprendiste muy bien de LaTeX, pero no sé, en cálculo lloramos. ¿También? También lloramos. Ok, entonces lo primero es llorar. A ver, sacamos lo que es constante por partes. Nada, no, no vamos a hacer partes. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que w menos x es igual a t. En ese caso, los límites de integración ahora van a ser 0 e infinito. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cambio de variable t igual a w menos x. Entonces, primero, sacamos todo lo que es constante de la integral. Sale ya, sin problema. Hacemos ese cambio de variable. Entonces, como t es igual a w menos x, w va a ser igual a t más x. Entonces, esta exponencial se vuelve la exponencial de menos w, digo, menos t, menos x. Y entonces también pueden sacar una exponencial de menos x de la integral. ¿Sale? Entonces, ¡ja! Ya hice todos los pasos. Ok, entonces, justamente queda esto. Entonces, esto es lo que les decía. Todo esto queda como constante y queda la integral de la derecha. Ahora, esa integral de la derecha, si ustedes la ven, les encantaría usar integral por partes. Yo sé que les encanta. Tuve un problema existencial gracias a los alumnos de prueba 2 porque les encantaba hacer integral por partes cuando no debían integrar por partes. ¿Verdad, Dame? Sigue ahí, está. Sí, sigue ahí, Dame. Los regañé mucho por integrar por partes a lo loco. A ver, ahorita les digo cómo pueden hacer esas integrales sin llorar. Pero básicamente lo que hice es, ok, w menos x, esto es t. Luego, menos alfa, pues le sumé un 1, o sea, le sumé un 0, entonces es 1 menos alfa menos 1. Y eso es por la exponencial de menos t. Ahora, esta integral de aquí es la función gamma evaluada en 1 menos alfa. Entonces, es esto. Ahora, la función beta es el producto de las gamas entre la gama de la suma de los parámetros. Entonces, como está 1 entre la beta, lo que queda es la gama de la suma, alfa más 1 menos alfa es 1, y luego el producto de las gamas es gamma de alfa por gamma de 1 menos alfa. Como esta integral toda de aquí es gamma de 1 menos alfa, se cancelan. Y queda gamma de 1 entre gamma de alfa. ¿Pero cuánto vale gamma de 1? Gamma de 1 vale 1. Entonces, después de hacer todas las cancelaciones habidas y por haber
que se les ocurran en esta cosa, lo que va a quedar es 1 entre gamma por x a la alfa menos 1 por a la menos x. ¿Y eso qué es? Eso es la densidad de una variable aleatoria gamma con parámetros alfa y 1. Entonces, ya no lo escribí esto porque me tardé mucho tiempo escribiendo la parte de la beta. Pero ¿cómo le vamos a hacer para generar una gama con parámetros alfa y 1, con alfa menor que 1? Lo que vamos a hacer es, vamos a simular una beta con parámetros alfa y 1 menos alfa. Vamos a simular una exponencial de parámetro 1 y luego las vamos a multiplicar. ¿Vale? Les digo, ya no me alcanzó el tiempo para ponerlo, pero... O sea, en esencia es, toman una beta, toman una exponencial, las multiplican. Y eso les va a generar una gama. Y pues la deducción fue todo lo que hicimos antes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esos serían como todos los ejemplos, digamos, más o menos básicos que tenemos. En realidad me quedaría hasta aquí hoy, eh, porque también voy un poco atrasado con la parte de programación, entonces me quería dar un poco de tiempo para poder programar ya todas estas cosas. Y lo que vamos a hacer la siguiente semana es, vamos a ver el método de aceptación y rechazo. Mm, mm, mm. Vamos a ver dos cosas. Bueno, el siguiente martes, teóricas. Vamos a ver lo que es el método de aceptación y rechazo. Y hay otra forma de generar variables aleatorias que es mediante mezclas. Entonces, esas dos las vemos el siguiente martes, o sea, con ejemplos. Y, y pues ya. Entonces, hasta aquí, dudas. Ahora sí, creo que ya esta presentación que tengo hasta acá ya sería como la primera presentación completa. Si la quieren, se las mando, nada más avisen, nada más pasen el correo. A ver, voy a dejar de presentar. A ver, entonces. Ya detengo la grabación. Sí. A ver, denme un segundo.